Y si vamos a contactarlo una vez más. Sergio, a esta hora vamos a hablar de noticias. Así es, Andy, qué bueno volver contigo para poder informar a toda Latinoamérica de lo que está pasando en este momento en nuestro país. Y te cuento que siguen los operativos por parte del Ejército Nacional para poder contrarrestar la producción de cocaína en Colombia. Lastimosamente, este flagelo que ha golpeado por años al territorio colombiano, a toda la población, y que de allí surten grandes cantidades de dineros ilícitos que se llevan las bandas criminales y también los grupos guerrilleros. Pues te cuento que en las últimas horas el Ejército ha confirmado que ya ha destruido 24 laboratorios del proceso de base de coca en el departamento de Putumayo. Esto es frontera con Ecuador. Allí estaban las disidencias de las FARC en la zona selvática, procesando la pasta de coca para después ser transportada por el Pacífico hacia Centroamérica y de ahí distribuirla a las principales calles en el mercado negro del mundo en el consumo de ese tipo de estupefacientes. Estas son las imágenes que ustedes están viendo en este momento de cómo se encontraban, como se conoce en Colombia, los cambuches de estos laboratorios en medio de la selva, que son improvisadas carpas, Andy, con plástico, donde se encuentran todo tipo de implementos para el procesamiento de este tipo de alcaloide, como la hoja de coca, que es utilizada por campesinos cocaleros, hacen el raspado, la ponen a secar y esos bilones que pueden ver al fondo es donde está la gasolina con el que hacen el procesamiento de este tipo de alcaloide. Realmente que es muy peligroso lo que los consumidores le están teniendo en su cuerpo con este tipo de sustancias. Te comento, Andy, que dentro de la información que ha dado a conocer el Ejército, durante estos operativos fueron capturadas 3 personas integrantes de esta estructura narcoterrorista de las disidencias y también fueron hallados 1.990 galones de procesos, 10 kilogramos de pasta de base de coca, 1.430 kilogramos de insumos sólidos y 22.762 galones de insumos líquidos, al igual que 900 kilogramos de hoja de coca, lo que ha generado una afectación económica a esta estructura de cerca de 2.300 millones de pesos colombianos. Estamos hablando cerca de $600.000, el cual ha sido impactado en esta estructura. Te propongo, Andy, que vamos a continuación las declaraciones justamente del coronel Óscar Caicedo, quien es el comandante de la 27ª Brigada del Ejército, quien estuvo a cargo en este operativo. 24 laboratorios de procesamiento de coca fueron destruidos por el Ejército colombiano. Desde el comando de la 27ª Brigada del Ejército Nacional continuamos afectando las economías ilícitas de las diferentes estructuras que delinquen en el departamento de Putumayo. Bajo la conducción de las diferentes unidades se desarrollan operaciones militares con el fin de garantizar, de fortalecer la seguridad, proteger a la población civil y debilitar las capacidades de los grupos organizados residuales que delinquen en la jurisdicción y poder afectar las economías ilícitas para este año 2026. A la presente fecha, hemos ubicado y destruido más de 24 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca. Asimismo, se han encontrado más de 1.990 galones de pasta base de coca en proceso, 10 kilogramos de pasta base de coca sólida, 1.430 kilogramos de insumos sólidos, 22.760 galones de insumos líquidos, 900 kilogramos de hoja de coca, afectando económicamente a estas diferentes estructuras en más de 2.300 millones de pesos. La 27ª Brigada del Ejército continuará adelantando operaciones contundentes, sostenidas y coordinadas con el fin de proteger y garantizar la seguridad de los habitantes del Putumayo y contribuyendo a la estabilidad en la parte sur del país. Bien, ahí estábamos escuchando las palabras del coronel Caicedo y explicaba las características de lo que fue este importante operativo en Putumayo. Sergio, vamos a comentar su audio, sus comentarios, pero también quiero preguntarte, ¿qué tan estratégico, ubícanos en términos de geografía,
¿Qué tan estratégico es Putumayo para la cadena del narcotráfico allí en Colombia y en la región? Bastante alto, Andy. Es una zona en su mayoría selvática, hace parte del trapecio amazónico, es frontera con Ecuador y al ser una zona agreste, una zona selvática, este tipo de cambuches del cual estábamos mostrando y que ustedes ven en este momento en pantalla, pues se pueden mimetizar frente a la vegetación, a la selva y poderlos localizar en alguna observación aérea por parte del ejército colombiano no es tan fácil. Esto tuvo que haber sido algún colaborador que dio con la ubicación específica donde se encontraban estos 24 laboratorios y por supuesto allí llegaron las autoridades para poderlos destruir, pero por supuesto que el Putumayo, por ser una zona tan agreste y también muy cercana hacia el Pacífico, pues se permite una ruta estratégica para estos grupos delincuenciales a la hora de transportar toda esta base de estupefacientes al exterior, porque lo producen en la selva y lo sacan a través de camiones o a través de camionetas o en diferentes motocicletas, en diferentes tulas, que no se note tanto para las autoridades y poder evadir esto, o también lo hacen a través de implementos donde en las carrocerías de los camiones hacen un doble fondo y allí llevan la cocaína para no ser detectada por las autoridades en carretera. Tienen diferentes opciones la criminalidad para poder transportar este tipo de estupefacientes. Pero hay un tema adicional, Andy. No solo fue la destrucción de estos 24 laboratorios, también encontraron 3 refinerías clandestinas, que esto también es muy importante, Andy, porque lo que utilizan son tubos o oleoductos, como se conoce técnicamente, que transporta el petróleo y lo que hacen es, en una situación muy arriesgada, con un taladro le hacen un orificio a estos oleoductos para extraer el petróleo. Esto es supremamente contaminante y estarían allí haciendo afectaciones muy fuertes a la Amazonía colombiana porque hacen unas piscinas de bastante metraje, tienen ahí el petróleo y lo empiezan a refinar para producir su propia gasolina. Y este es el tipo de combustible que utilizan, tanto para los procesamientos químicos del alcaloide, como también para las motobombas y para la generación eléctrica de los mismos laboratorios clandestinos. Así que es una red criminal muy, muy fuerte en este aspecto, Andy. Te agradezco, Sergio. Volvemos contigo enseguida. Información de último momento. Claro que sí.